preparado para comenzar una conversación que es importante. En la radio, en las noticias donde yo trabajo, soy Paula Molina, me presento, siempre estamos entre lo urgente y lo importante. Y la conversación constitucional que está en pleno desarrollo en este momento cumple con esos dos requisitos. Sabemos que en este instante se sigue intentando alcanzar los acuerdos y dando forma a esta nueva Carta Magna para Chile, una nueva propuesta que deberá ser refrendada, deberá enfrentar la decisión, la votación de la ciudadanía en el plebiscito a fines de este año. En este esfuerzo, en el desarrollo de una cuestión tan importante como nuestro orden constitucional, es fundamental la participación de distintas fuerzas, de distintas voces, de las distintas instituciones, comunidades que forman nuestra vida en común. Y en ese espacio la universidad, por cierto, tiene un papel importantísimo. Así que para mí es un agrado estar aquí y ayudar a moderar y generar una conversación respecto a nuestro actual proceso de propuesta constitucional. Esta actividad se ha denominado la Encrucijada Constitucional de Chile y es también la presentación de un libro que reúne puntos de vista, análisis, reflexiones sobre distintos aspectos de los textos constitucionales. Y en esta presentación vamos a tener espacio para la conversación y el debate. Pero antes presento a la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, Miriam Enríquez, quien va a dar el inicio a este acto. Muy buenos días para todos y para todas. Gracias, Paula, por la presentación y la introducción. Y estas breves palabras son para celebrar, para felicitar y, por cierto, también para agradecer. Celebrar la presentación de esta obra colectiva denominada La Encrucijada Constitucional de Chile, publicada por la editorial de la Universidad Alberto Hurtado. Celebrar que haya podido desarrollarse en tan breve tiempo y además que pueda presentarse en una semana clave del proceso constituyente, con tan notable marco de presentadores y presentadoras y también de la moderación. Como sabemos, la obra analiza críticamente el anteproyecto de Constitución elaborado por la Comisión Experta. Corresponde entonces colocar manos a la obra para analizar el borrador de texto constitucional y el texto que surja de esta etapa ante el Consejo Constitucional. Dirijo ya entonces un mensaje para que coloquemos todo nuestro esfuerzo para hacer la segunda parte de este libro que se llame, por ejemplo, La Encrucijada Constitucional de Chile 2 o parte 2. Agradecer, por cierto, a los autores y a las autoras por haber confiado en este proyecto y, por supuesto, felicitarlos por los interesantísimos trabajos que aquí se contienen. Agradecer a su editor, al profesor Sebastián Salazar, que trabajó, me consta, largas jornadas, incluso en vacaciones de invierno, para que este resultado sea hoy una realidad, que está disponible en línea para que todos lo puedan descargar y, por cierto, también felicitarlo. Agradecer y felicitar al Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado, que ha acompañado denodadamente los últimos años de este proceso o procesos de cambio constitucional. Agradecer por el trabajo de la editorial de la Universidad Alberto Hurtado y por el esfuerzo y el empuje en la última parte del profesor Hugo Rojas. Sin estos esfuerzos hoy no estaríamos, por supuesto, aquí reunidos. Agradecer a los presentadores. Lamentablemente la senadora Vodanovic no ha podido participar por razones de su agenda tan apretada en un día como hoy. Al exministro Jaime Bellolio, a la profesora Claudio Sarmiento, al profesor Gonzalo García, al mini presentador Clemente, que nos está acompañando también aquí, y, por cierto, a la moderadora y amiga Paula Molina. Vayan los saludos y enhorabuena a nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. Ahora sí. Bueno, vamos a partir la conversación. Lo primero es una presentación un poquito más amplia para quienes nos van a acompañar. Parto por Claudia Sarmiento, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado, es socia de Sarmiento y Walker Abogados, ex jefa del Departamento de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Bienvenida.
Por supuesto, para Jaime Belolio, director del Observatorio Territorial del Instituto UNAP de Políticas Públicas, ex ministro secretario general de Gobierno, ex honorable diputado de la República, bienvenido. Y a Gonzalo García, codirector del Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado, ex ministro del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho Constitucional aquí en la Universidad Alberto Hurtado. Como sabemos, en este momento se está desarrollando el proceso constitucional y lo que hemos visto durante las últimas horas, pero también en el trabajo previo, ha sido una serie de indicaciones, 600 indicaciones, lo que nos da cuenta de la serie de puntos en los cuales hay divergencias, hay miradas distintas respecto a este proceso constitucional. Un proceso que además se realiza bajo un diseño que es único en el mundo, que es de cierta complejidad, como apuntaba uno de los integrantes de la Comisión de Venecia, el órgano europeo experto en estas materias, que visita Chile y dice, el diseño es de una complejidad que no habíamos visto. Y en este diseño tenemos estas distintas propuestas, la del Consejo Experto, que queda bien analizada en la presentación que estamos comentando hoy, el trabajo del Consejo, el regreso a la Comisión Experta y luego otras instancias, Consejo y Comisión Técnica de Admisibilidad. Así que todavía queda desarrollo. Quiero partir preguntándole a Claudia Sarmiento en este punto donde estamos dentro del proceso. La serie de indicaciones, la vasta cantidad de indicaciones que llegaron desde, o que se plantearon en la Comisión Experta a lo que había planteado el Consejo. ¿Qué señal te dan respecto a cómo va avanzando esto? Muy buenos días a todos y a todas. Creo que la señal es bastante clara. Existe una distancia que toma el Consejo respecto de la propuesta del anteproyecto, que no es puramente cuantitativa, sino que es cualitativa. ¿Qué quiero decir con eso? Podrían haberse hecho muchas modificaciones al proyecto que presentaron los expertos que hubiesen sido cosméticas, pero ese no es el caso. Entonces, no es extraño que si tú le regresas a quienes prepararon una propuesta inicial, una revisión de lo que ofrecieron, que esté tan que sea tan divergente, que existe un ánimo de decir, bueno, yo propuse algo que me parecía que era lo correcto en un primer momento. Lo que se me está ofreciendo ahora no me parece que sea lo más idóneo y por tanto voy a tratar de o morigerar o derechamente modificar aquello que se cambió. Eso es una constatación súper obvia. O sea, no hay que ser profesor de Derecho Constitucional para llegar a esa conclusión, ¿no? Lo complicado de esa distancia, de alguna manera, es que la propuesta del texto de los expertos representa un punto de equilibrio, un consenso entre las diferentes visiones de los técnicos que son técnicos, pero que son técnicos que jugaron un rol político, que eran funcionales a la representación que actualmente tenemos en el Congreso. Lo que nosotros tenemos en el Consejo es un Consejo que, a partir de una elección, tiene una composición que se aleja muchísimo de aquel punto de representatividad que tenemos ahora. Por tanto, uno podría hacer la inferencia de decir, bueno, esta es una elección que nadie va a decir que es ilegítima, es correcta, el Partido Republicano ganó en buena ley, ¿no? Pero lo que nos proponen es evidentemente funcional a esa facción de la política chilena. Y en la medida en la cual tome tanta distancia en términos, insisto, no cuantitativos, sino cualitativos, ese es el énfasis en el cual, ese es el punto de análisis, lo que nosotros vamos a ver es que toma distancia del punto de equilibrio, de representación y de sentires del resto del país, de la democracia representativa como la tenemos ahora. Y eso, de alguna manera, genera una tensión que explica o que nos permitiría entender y leer el número de indicaciones que se presentan. Vamos a volver sobre eso, pero hay un punto interesante, lo que plantea la profesora. 600 indicaciones no es solo una cantidad de indicaciones, no es una diferencia cuantitativa, sino que hay que verlas en su calidad, ¿no es cierto? Presenta esta diferencia cualitativa, esta especie de brecha que está separando la propuesta de la comisión experta y los acuerdos que alcanza esa comisión experta, porque no es solo técnica, allí también hay política, y lo que plantea el Consejo. Y eso me
da el pie para preguntarle a Gonzalo García, respecto al diseño constitucional, ¿cómo se resuelve la tensión que plantea Claudia Sarmiento, en términos de que tú llevas adelante un proceso que está siempre marcado por mayorías que uno podría decir eventualmente son circunstanciales, así como fue circunstancial la mayoría de la primera convención, que sabemos que era una mayoría de izquierda, independiente, en esa línea, y esta mayoría en el actual Consejo, que es una mayoría de derecha y marcada por incluso una colectividad que es la del Partido Republicano, de manera mucho más acentuada. Bueno, primero es que nos encontramos frente a un texto que es una de las constituciones previstas más extensas del mundo. Tiene más de 50.300 palabras, ya. Sobre eso estamos debatiendo. Entonces, si tenemos 622 indicaciones y en el pasado hubo más de 1.000 sobre el anteproyecto, es porque en realidad estamos trabajando sobre una constitución extremadamente extensa y por ende las posibilidades de desacuerdo son muy grandes. Ahora, detrás de esa dinámica, la dinámica de los números, ¿qué cosas nos están pasando, creo yo? Que detrás de la noción de lo que es lo constitucional, esa es una cuestión que creo que abiertamente está superada. Estamos derechamente debatiendo sobre normas de naturaleza administrativa, sobre diseño de políticas públicas, estamos regulando comportamientos futuros de las cortes, de los tribunales, o sea, son cuestiones que normalmente son completamente ajenas a la cuestión constitucional. Yo diría que está completamente marcado este texto por una suerte de administrativización de la política, de contención de las funciones estatales, de determinación de efectos para que no pasen cosas que pasaron en el pasado, tiene mucho que ver con huellas de conflictos más que de proyecciones de futuro. Entonces, por ahí da la sensación de que se nos están colando algunas cuestiones que son ajenas a lo constitucional. ¿Qué cosas son ajenas a lo constitucional? No hay una frontera nítida, eso es completamente cierto, pero hay algunas señales. Por ejemplo, tú no puedes tener concepciones comprensivas de la sociedad, de la moral o de la religión instaladas en una cuestión constitucional, porque solo la Constitución se debe dedicar a la estructura básica para que la sociedad florezca bajo esa Constitución. Pues bien, hay alguna institucionalidad que apela a estas nociones comprensivas. Por ejemplo, el debate sobre objeción de conciencia, institucionales o personales, no tiene que ver solamente con un deber moral insoslayable en algún momento para las cuales algunas personas están obligadas, sino que introduce como nociones amplias una posibilidad de franquearse el cumplimiento de la ley. Entonces tú te sales de la dinámica social, te sales de la sociedad y puedes confrontarla desde fuera con tus concepciones. Eso es subjetivizar todo el ordenamiento. Entonces, esas son cuestiones que desde el punto de vista de la dinámica del Estado de Derecho y el Estado constitucional son problemas completamente nuevos y da la sensación que sobre eso vamos a seguir debatiendo porque hay mucha intensidad en los conceptos que se quieren incorporar en la dinámica constitucional. Perfecto, porque se trata precisamente de cuestiones valóricas en algunos casos, pero además Gonzalo García ha planteado otros temas como respecto a que es una constitución que está incorporando mucho de administratividad dentro de su diseño y otro punto que quizás ha sido menos comentado y es que es una propuesta que es muy extensa. Jaime Belolio, y esto termina como efecto de demandas, entre otras cosas, por un texto que fuera más sencillo, ¿no? Cuando se decía muchísimo frente a la propuesta anterior, que es ampliamente rechazada, se planteó la idea, necesitamos una constitución que sea mucho más precisa, que sean los mínimos donde podemos encontrar los acuerdos. ¿Cómo ves tú los puntos que han planteado Gonzalo y Claudia hasta ahora? Bueno, primero déjeme agradecer la invitación y la oportunidad de poder estar acá. Podrían preguntarse qué hace un ingeniero comercial dedicado a las políticas públicas comentando algo constitucional. A mí a veces me decían que parecía abogado. Yo decía, no, gracias. Conozco mucho, me caen súper bien, mi hermana mayor lo es, la quiero mucho, pero no. Sin embargo, obviamente cuando a uno le toca participar en la legislación, evidentemente hay un lenguaje, hay una forma sobre todo de debatir,
que creo que es súper importante y que tiene varios conceptos que son jurídicos. Me tocó además conocer a Gonzalo porque un par de veces recurrí al Tribunal Constitucional, así que también conocí esos mismos vericuetos. Y hay una primera cosa que quiero agradecer sobre este texto, que es que está planteado muy, no solo de manera académica en términos de su profundidad, sino que también está hecho como para no abogados. Es decir, una persona que no tiene por qué ser experto constitucional para poder leer el texto y poder analizar lo que se hace con respecto a las bases y lo que se hace después con la propuesta de la comisión experta, y creo que eso es súper valioso. Y que quede disponible además, creo que es un trabajo no solo que queda presente ahora, sino que también es hacia futuro para poder analizar después de que haya pasado el 17 de diciembre. Creo que el proceso actual evidentemente está marcado muy profundamente por el proceso anterior. Entonces las 12 bases que se presentan, y aquí creo que tanto Sebastián como Gonzalo fueron generosos, digamos, en presentarlos como que hubo previamente una gran disquisición sobre cómo llegar y cómo escribir cada uno de esos 12 puntos, y la verdad es que la política a veces es mucho más amateur de lo que parece. Bueno, quizás para ustedes parece muy amateur, pero es todavía más que eso. Lo que quiero decir es que la manera en la cual se escribieron esos 12 puntos, se escribieron hasta el último día, en la noche, negociando el poner una palabra más o una palabra menos, que venía, y quizás la palabra no es trauma, pero sí venía de una tensión gigantesca con respecto al proceso anterior. ¿Y por qué? Porque se sobreinterpretó la mayoría, que todas las mayorías son circunstanciales, pero esa mayoría en particular, es decir, la del apruebo original, ese 79%, 78%, más la que eligió a los convencionales constituyentes, se atribuyeron a sí mismos la lógica de la refundación del país. Y a partir de ella, de generar, creo yo, un texto que era absolutamente, no solo partisano, sino que identitario en la lógica de ellos versus nosotros de manera permanente, que cruzaba el texto, hay más de 400 artículos. O sea, si hoy día ya es largo, el anterior era una cuestión impresionante, que tocaba cada una de las esferas posibles de tocar y era, en mi opinión, hipermoralista. O sea, tenías que tener una única mirada, no solo de política pública, sino que política, para poder entenderla y aprobarla. Entonces, ¿por qué es que aparece entre los 12 puntos que tengan que haber 4 estados de excepción? Como que ello fuera, como bien describe Gonzalo después, el que sea como una base constitucional. No tiene ningún sentido que sea una base constitucional el expresar que tengan que haber 4. Y podría ser 5, y puede ser 2, y claro, cuando uno hace el comparado con otras constituciones, da cuenta que esas excepciones, que son súper relevantes para la lógica constitucional, porque obviamente es la que está diciendo, en este espacio vamos a suprimir ciertos derechos, vamos a congelarlos por un rato, y ese congelamiento es el que algunos otros han aprovechado para estar en un estado de permanente excepción. Y así es como obviamente las democracias también, como bien dice el libro, comienzan a decaer y morir. Ya no es tan brutal como eran en el pasado a través de la imposición de golpes de Estado y dictaduras instantáneas, sino que es más bien a través de ir empujando y apresando a la democracia en sus diferencias, en sus maneras en las cuales se debate. Entonces, yo creo que hay que entender esos 12 puntos y luego lo que hace la comisión experta en la lógica de el fracaso anterior, de esa división gigantesca y esa polarización que se genera además en un contexto que es muy difícil. La comisión experta, yo tengo varios amigos y amigas que están allí, creo que hicieron un trabajo muy bueno. Además, el hecho de que haya sido aprobado de forma unánime genera ya una diferencia inmensa con lo que había ocurrido antes. Lo que sí es que ellos hicieron una pequeña trampa, que está bien, digamos, que la hayan hecho, porque es que en aquellos puntos que eran más críticos no llegaron a acuerdo y por tanto no lo incorporaron. Entonces digo que es trampa porque cuando se dice ese es el texto que podemos aprobar, bueno, pero es que le faltaban muchas partes y no era porque no hubiesen pensado que ellas faltaban, sino que era porque no había acuerdo y entonces decidieron conjuntamente que iban a esperar el resultado de las elecciones para que fuera la elección, el pueblo, en esa elección la que determinara entonces qué mayoría iba a escoger la alternativa A o la alternativa B o la D, digamos. Por ejemplo, en materia de elección.
en salud, en educación, en propiedad de pensiones, o sea, de los fondos de pensiones, etc. Y entonces cuando ocurre el Consejo, creo que vuelve a ocurrir que hay una sobreinterpretación de las elecciones. Esto puede ser políticamente incorrecto, pero no me importa, digamos. Y es que si la primera se entregó a sí misma, la primera elección se entregó a sí misma a la lógica de la refundación del país, en donde el centro político era el Frente Amplio, eso fue en el primer proceso, y se decidió marginar completamente, digamos, el pensamiento desde la centroizquierda hacia allá, digamos. Aquí el centro político es Chile Vamos. Entonces, obviamente que hay un salto grande. Antes era el Frente Amplio y ahora pasó el centro a ser Chile Vamos. Entonces, hay un cambio sustantivo, digamos. Pero la elección, en mi opinión, no es por el acuerdo sustantivo de las ideas que presenta el Partido Republicano en esa elección. Obviamente que hay un grupo de personas que lo escoge por ello, pero hay otro que es el atajo y perdónenme la expresión, a como voto por ellos porque quiero que corten el deseo. Me ha tocado hacer harto estudio en estos últimos días, de hecho terminamos más de 220 entrevistas, que es una mezcla que hicimos de cualitativa con cuantitativa, donde tratamos de ir a buscar a estas personas, votantes nuevos, llamémoslo así. Y nos refrendan esto mismo, ¿no? Que te dicen, mira, yo voté por ellos porque quería seguridad, porque quería que nos preocupáramos de los temas inmediatos. Entonces, y termino con eso. La discusión de lo contingente marca demasiado la discusión de lo constitucional. Y estamos viviendo, y después puedo alargarme en eso, un futuro de corto plazo, valga la contradicción, es un futuro corto, en donde se proyectan las familias y las personas en un muy corto plazo, en donde lo constitucional es la alternativa o la preocupación número 150.000, y entonces solo hay espacio para lo cotidiano, y lo cotidiano es el ámbito de las seguridades, que no es solo lo que tenga que ver con delincuencia, sino que es seguridades, más lo económico en el amplio espectro, particularmente centrado en el trabajo, y finalmente la salud. Y por tanto, termino, ahí lo que se ve es que la política es todavía más cortoplacista y entonces responde más bien a sus identidades propias, a sus barras bravas, si uno quisiera decirlo, en vez de a una lógica de cooperación. Entonces, las discusiones de la comisión experta se abstrayó un poco de eso. Ya. Y luego se volvió a meter el Consejo, y entonces hoy día estamos en esa disputa, en la disputa del cortoplacismo de la elección, más que de la visión constitucional que nos habilita una convivencia juntos y juntas hacia el futuro. Perfecto. O sea, Jaime Belolio, de alguna manera, la pregunta a por qué terminamos, por ejemplo, con una constitución o una propuesta que está siendo más amplia o extremadamente amplia y no mínima como se había pensado, que entra mucho en temas administrativos, que se plantea sin espacios donde necesariamente existan acuerdos. Tú dices tiene que ver básicamente con tres cosas, con que el diseño de las bases institucionales se hace como reacción y no en la reflexión pensada necesariamente respecto a qué es lo que es el óptimo constitucional. Aquí está muy marcada por la política partidaria, el ejercicio de la política del día a día y las necesidades que expresan las personas que tienen que ver más con resolver los problemas que yo tengo hoy, ¿no es cierto?, más que aquellos que deberían estar en un diseño constitucional que vaya mucho más al largo plazo, y el pensamiento de esta lógica, digamos, más de corto plazo. Y tú dices, aquí hay todas las mayorías son circunstanciales, naturalmente, pero aquí se ha extremado como no sé si lo entiendo bien, el poder que puede ejercer esa mayoría sobre un diseño constitucional. Brevemente. Bueno, sí, lo que pasa es que obviamente el Partido Republicano sacó la mayoría que sacó, y probablemente ellos sacaron más de lo que querían. O sea, era más estratégico el tener poder de veto que tener poder de escritura, digamos, porque tenían que hacerse menos cargo, digamos, de lo que allí ocurría. Entonces, ¿por qué se presentan esa cantidad de enmiendas iniciales? Creo yo que era para dar respuesta a esos distintos grupos. A quienes les habían votado y a estas demandas. Exacto. Que son más bien de corto plazo. Y en el fondo estaríamos entonces en un debate constitucional donde se está hablando de dos niveles distintos, que son temas de corto plazo, que resuelvan inquietudes de un electorado en particular, al mismo tiempo que tratamos de hacer un diseño constitucional. Da la impresión de que hacer las dos cosas al mismo tiempo es difícil, si no imposible, y quizás eso explica que estemos en estos desacuerdos. Voy a volver a darte la palabra, Jaime, de todas maneras. Solo quiero referirme al contexto en el cual se
tiene lugar esta encrucijada constitucional y que la plantea el profesor Sebastián Salazar en la introducción, ¿no es cierto? Él dice, todo este proceso se desarrolla además en medio de polarización política, de una crisis de confianza en la actividad política, del deterioro de la convivencia ciudadana y de una disminución sostenida de la valoración de la democracia, entre otros aspectos. O sea, hay un contexto que también está haciendo particularmente difícil este trabajo, Claudia, o cómo afectan estos aspectos en el desarrollo del trabajo constitucional. Afecta, de todas maneras lo hace, porque una constitución, y hago propio el análisis de Gonzalo, no necesariamente tiene que entrar a normar aquello que es evidentemente contingente. Si yo tengo que definir a partir del tipo de economía que tengo, cómo va a ser la intervención del Estado en un determinado tipo de sector, eso va a depender de un sinfín de cuestiones. Si yo busco amarrar al Estado eternamente, tal vez estoy intrometiéndome mucho más allá de lo que debo. El problema estriba en que cuando yo no tengo las condiciones para un diálogo franco y no confío en el que está al lado, lo que voy a tratar de hacer, y estimo es lo que está lamentablemente sucediendo, es que voy a sobreescribir la Constitución para asegurar que en cualquier debate futuro yo tenga mejores condiciones que el del lado para poder alcanzar mis objetivos. ¿Podemos plantear un ejemplo respecto a cómo esto se estaría planteando, llevando, desplegando en esta parte del diseño constitucional? Hacemos la objeción de conciencia, que yo creo que es muy, muy útil. La idea de objeción de conciencia, y perdónenme que libere 30 segundos la profesora que lleva adentro, es que tú le das un permiso a una persona para que no cumpla con un mandato legal. Entonces, todos tenemos distintos deberes legales, ¿no? Y generalmente se habla de objeción de conciencia, primero en la hipótesis del cumplimiento del deber legal de hacer el servicio militar frente a las personas que decían, bueno, yo me defino como un pacifista y creo profundamente en la vida, entonces yo no voy a participar en la guerra. Pero ese debate después nos llevó al campo de los derechos sexuales y reproductivos. Y cuando yo tengo personas que tienen el monopolio, ojo, el monopolio de prestar determinadas prestaciones sanitarias, ¿no? Si yo quisiera operarme a mí misma apendicitis no podría, o si quisiera darme una prestación oncológica tampoco lo podría hacer, solo lo puede hacer un médico o una médica. Entonces, cuando se les exige legalmente que tengan una conducta que es contraria a su fuero más interno, el concierto de los legisladores dice, bueno, yo a esta persona, para este caso concreto, le doy un permiso para que no cumpla y me encargo que el resto del sistema funcione. Eso está en la ley 21.030. Pero han habido un conjunto de otros avances, llamémoslos culturales, que tienen que ver con, por ejemplo, la identidad de género, por ejemplo, el reconocimiento del matrimonio igualitario o incorporar deberes cívicos dentro de la educación, que son resistidos en particular por el Partido Republicano. Entonces, si nosotros pensamos o vemos la objeción de conciencia como lo que ha sido históricamente hasta ahora a nivel legislativo para la situación de los derechos sexuales y reproductivos, no hay necesariamente una dificultad, porque además seguimos hablando de un plano legal. Si yo lo anclo en la Constitución para tener un permiso, para no cumplir con ciertas leyes que me generan dificultad, por ejemplo, no expulsar alumnas embarazadas de los colegios, o no expulsar alumnos trans de un colegio, o darle tratamiento farmacológico a una persona transgénero. Uno dice, bueno, acá estamos tratando de inclinar la cancha para no cumplir con ciertos temas. El problema es que, así como está, es más extremo todavía, como decía Gonzalo, ¿no? Supongamos que yo creo fervientemente, soy una adepta a Nozick y creo en un Estado mínimo. Y creo que cualquier tipo de impuestos es un robo. Y yo digo, yo no voy a cumplir con mi deber legal de pagar los impuestos. ¿Qué pasa si además yo le atribuyo esa agencia moral a las instituciones? ¿Qué es lo que hace el Consejo? El Consejo dice, las instituciones pueden tener objeción de conciencia. Entonces, imaginémonos que yo soy dueña de un terreno pongámonos, Tanganyika S.A.,
Tanganica S.A. es dueña de un terreno en un campo dunar. Y se genera una normativa que me impide hacer edificios en el campo dunar. ¿Voy a objetar en conciencia el cumplimiento de ese deber legal? ¿O voy a dejar de pagar impuestos? ¿O voy a pagar hasta que yo sienta que no lesiona mi conciencia? Ese es el tipo de normativas que de alguna manera lo que hacen es ir dejando, como en el cuento de Hansel y Gretel, ¿no? Como pequeñas migas para seguir un camino hacia la litigación de las políticas públicas, del incumplimiento normativo de aquello que no me satisface, pero que al mismo tiempo fue definido soberanamente mediante el proceso legislativo. Es un buen ejemplo, y también recordar que esta es una conversación que está en desarrollo en este instante. Por lo tanto, en este momento se está debatiendo de lo propuesto, qué es lo que queda, qué es lo que no queda. Hay acuerdos que se están alcanzando, lo digo porque hay algunas de estas iniciativas que se están o morigerando o cambiando. Pero en lo sustantivo sí podríamos decir que hay desacuerdos respecto a lo que plantea la comisión experta, con lo que plantea el Consejo, como hemos visto, y una mayoría importante que puede ejercer estos derechos a veto cuando el proceso se siga desarrollando. Quiero preguntarle a Gonzalo García respecto a un planteamiento que él hace en el texto, y es: una nueva constitución es disponer de un acuerdo axiológico distinto al vigente. Y plantea que es este orden axiológico el que se asienta sobre la legitimidad del nuevo orden, dice, la lealtad a la Constitución y la realidad que comienza a sentarse bajo esas finalidades. O sea, esto es bien importante, y se lo planteo a la luz de, por ejemplo, discusiones que hay en torno a en qué lugar se establece que Chile es un Estado social. Y a veces cuando uno escucha las noticias puede decir, bueno, pero quizás no es tan importante que esté en el punto 1 o en el punto 2, que esté como o un poquito más arriba, un poquito más abajo. Pero yo creo que estos temas tienen importancia. Gonzalo García sabe por qué, nos puede contar. Bueno, gracias. La pregunta es difícil. Todas esas frases son precisas. Yo creo que una constitución que predique de sí misma la posibilidad de ser duradera en el tiempo debe ser axiológicamente distinta, debemos comportarnos lealmente con la Constitución. Y creo que esas cuestiones, esos dos requisitos, a raíz de la estructura de la configuración de una axiología diferente, que era que en las bases estábamos construyendo un Estado social y democrático de derecho, y hoy día la pregunta es, ¿el borrador contiene un Estado social y democrático de derecho? En el fondo, tiene que ver con la respuesta anterior. ¿Somos o no leales al ordenamiento? Es bastante lógico que para toda una generación las posibilidades de ser leales con una constitución nacida en dictadura eran bajas, digamos, por razones obvias, así como su legitimidad está dada por otras condiciones, por las circunstancias de hecho. Entonces, la lealtad no ha sido una de las cuestiones centrales en el comportamiento respecto de la Constitución. Pero bueno, en función de una nueva Constitución tú tienes que ser leal a su funcionamiento. Y yo creo que este es el corazón del problema actual en Chile, que en realidad estamos debatiendo sobre cuestiones que en realidad no nos estamos comportando lealmente con esa dimensión. Aquí estamos construyendo un Estado social y democrático de derecho, pero en realidad para reincorporar las tesis que reequilibran una hipótesis de un Estado social y democrático de derecho, porque en realidad estamos temiendo que detrás de esa idea puede haber una suerte de un socialismo encubierto, cuando en realidad el Estado social y democrático de derecho es el que le permite a España, Portugal, Alemania y Francia y todos los países que lo tienen de corte europeo, de donde viene la idea, para permitir que gobiernos liberales, nacionalistas, conservadores, socialdemócratas, demócratas cristianos, verdes, gobiernen sin dificultad. En el fondo es un régimen habilitante. Entonces, esa axiología, la pregunta es, ¿estamos preservando esa axiología? Bueno, y yo comienzo a ver cuestiones que a raíz de la discusión sobre
Estado social. Vamos por partes, no voy a hacer una descripción larga, yo soy profesor y podría estar mucho rato, solo cortito. Estado. Bueno, resulta que en la dimensión del Estado mínimo que planteó Nozick, es decir, bueno, yo me voy con el Estado mínimo para efecto de los impuestos, resulta que alguien podría decir, bueno, esta Constitución está preservando una cierta estructura de Estado mínimo. ¿Qué Estado mínimo? Tiene 42 organismos institucionales. 42 organismos constitucionales autónomos, fuerzas, agencias, servicios públicos. Tiene 20 organismos que está creando esta Constitución. Entonces es muy probable que la discusión y esto casi lo doy como promesa, digamos, vamos a escuchar que por 17 diputados que tú quitas del sistema electoral, es que esta Constitución es más barata. Es una Constitución que va a reducir el gasto público, cuando en realidad crea 20 organismos públicos en la propia Constitución, ex novo, tú partes desde cero. Incluso desde el punto de vista de la estructura estatal, de Estado mínimo poco, nada, en términos reales. Esa administrativización de organismos diferentes que vienen a complejizar mucho la política, porque además una de las dimensiones lógicas del Estado social es que uno al final entramos en una cierta parte del proceso de vida colectiva del país en donde los problemas colectivos no se están resolviendo. Entonces, una de las dinámicas para resolver es apostar fuerte a las decisiones democráticas. Bueno, estos nuevos organismos, ¿qué componente específico tienen transversal? Son organismos que tienen consejos directivos. Son organismos cuoteados, no son organismos unipersonales. No es que después los controlen los tribunales, que es lo lógico. Los organismos unipersonales los controlan los tribunales. No, estos se controlan internamente por estructuras directivas y después los tribunales. Y después cada decisión en términos administrativos mediante impugnaciones. Nosotros teníamos un acuerdo. Son cosas que los estudiantes de Derecho saben. Teníamos un acuerdo en que la ley de base de procedimiento administrativo establecía que las impugnaciones son solo sobre los actos finales, un acto. Aquí, al establecerlo en la Constitución, como impugnación general, son actos trámites y actos finales. Eso es simplemente empantanar al Estado, empantanar las decisiones estatales. Yo veo un futuro complejo desde ese punto de vista. No hay Estado mínimo, no hay una configuración de señales de lealtad al ordenamiento, incluso en la dinámica de valores que tú puedes entender como en la perspectiva de seguridad. Cierro con esta última idea. Por ejemplo, la Constitución, la propuesta ahora propone crear una policía fronteriza. Claro, yo sé que va a haber una dinámica de discusión sobre los migrantes. Esa es la manera en que estamos debatiendo los migrantes, a raíz de la policía fronteriza. Me parece que son personas, que hay miles de alternativas previas a debatirlo solo en la dinámica de la policía fronteriza. Pero junto con eso, tú también estás cuestionando al Estado. Estás cuestionando a Carabineros de Chile, estás cuestionando a las Fuerzas Armadas de Chile, como los mecanismos que hoy hacen control fronterizo, a la policía marítima. Entonces, ¿estás construyendo una policía fronteriza porque la actual es pésima? ¿Lo vas a decir? ¿Esas son las condiciones que vamos a indicar? ¿Esa va a ser parte del dilema público? Cuando en realidad debiéramos estar debatiendo sobre la axiología. Cómo construimos un Estado social con perspectiva más abierta, en donde debatimos mucho más a raíz de la buena precisión de Jaime en el sentido de que estamos mirando muy estrechamente aquí, estas cosas de hoy, muy acá. Esa manera de hacer constitución, no sé si lo vamos a poder lograr, que es sacarla de la contienda electoral. ¿Cómo hacerlo? Está difícil. Jaime Belolio, y le pregunto también desde la experiencia política que él marcaba al principio de su intervención anterior, todo este proceso se está haciendo no solo en relación al anterior, como tú decías, una reacción a parte de lo que es este primer desarrollo constitucional, sino que también en el presente a una sensación de agotamiento que se ha descrito, ¿no es cierto? Que ha sido una discusión constitucional muy prolongada y que las personas eventualmente están
cansadas de esta conversación y que se necesita un cierre, ¿no es cierto? Se ha dicho, hay que cerrar el tiempo constitucional porque el tiempo constitucional es como por definición extraordinario, los países no están siempre definiendo y redefiniendo sus constituciones y porque además la dinámica constitucional, que debería ser como de alta política, en términos de acuerdos, de mínimos, no va a la misma línea que la política del día a día, que es más bien más de contienda, más contenciosa, ¿no es cierto? Entonces, Jaime, ¿cómo crees que el tema del agotamiento también puede jugar un rol dentro del futuro inmediato de este proceso? Yo creo que Chile tuvo un consenso que no eran como los pactos de la Moncloa, digamos, sino que era subyacente en un modo de progreso post-dictadura. Pero como era subyacente y no era tan evidente, siempre se cuestionaba con respecto a cuáles eran los fundamentos de este modo de progreso. Es como que hubiésemos decidido que íbamos a subir una montaña y las preguntas eran más bien cuántas curvas y cuántas barreras le ponemos, digamos, a medida que vayamos subiendo por ese camino. Esa, y digámoslo así, la cantidad de barreras y la cantidad de curvas es una decisión como de política pública. Y lo otro, el hecho de subir o no subir la montaña, es una decisión más bien normativa, como de política general. Pero por supuesto que, y no voy a alargarme, pero por supuesto que eso fue trizándose hasta el estallido social y que hoy día estamos en la cuestión constitucional 3, como bien dice el libro, el primer intento como profundo es con la presidenta Bachelet en el primer periodo y luego es ahora, en el segundo periodo, perdón, y ahora es ya este segundo proceso constitucional. Entonces, obviamente que hay un cansancio ciudadano en esta discusión que aleja la política todavía más de la ciudadanía. ¿En qué sentido? En que la polarización se ve por parte de los ciudadanos no como una lógica ideológica que en general se ve desde la política, sino que es un distractor frente a los problemas ciudadanos. Es decir, mientras los políticos y la política discute de los temas que a ellos les interesa, nadie se preocupa de los temas que a nosotros nos interesan. El riesgo de eso, y por tanto el riesgo de fracaso de este proceso, que por supuesto yo veo a muchos que están intentando o ya están empezando las campañas para echarse la culpa, digamos, es que es toda la política la que pierde. Unos podrán perder más que otros, digamos, unos podrán ser más responsables que otros, pero a ojos del ciudadano común y corriente que no sigue estas importantes discusiones, digamos, sobre qué es si el Estado Social de Derecho va en el artículo 1 o en el inciso, digamos, también dentro del mismo artículo o no, se pueden poner de acuerdo en algo que me va a dar mayor estabilidad o no. Y si la respuesta es no, entonces nos acercamos bastante a la idea de que la política es el problema y son todos iguales y por tanto que se vayan todos. Y frente a una demanda de mayor seguridad, frente a problemas económicos, al menos la, comillas, solución latinoamericana ha sido de populismo autoritario. Y eso obviamente que Chile no está ajeno. Hoy día nosotros no tenemos a ese Bukele, digamos, que esté ahí, que uno lo pueda entender, pero en Chile Bukele tiene un 76% de aprobación. Son otras condiciones, por supuesto que es diferente, pero vamos abonando el campo y cuando uno abona demasiado el campo en esa línea, después da esos brotes. Sí, está ahí presente, a esa distancia. Tú decías otra cosa que es importante. ¿Cómo se informa la persona que es comillas, votante nuevo? Fueron 5 millones de personas nuevos votantes con respecto a la elección anterior. Son 3,5, así como bien estrictos, porque no habían votado nunca antes, pero son 5 que además otros habían dejado de votar. Esas personas nos informan a través de los medios oficiales. No van a la página de la cooperativa, no van, y cuando ven política cambian el canal. Esto, perdóname la digresión, pero yo fui diputado 6 años y medio, entonces me tocó una vez que fui a varios canales en un debate y después llegué a San Bernardo, que era una de las comunas que me tocaba representar, y me encuentro con una persona que me dice, don Jaimito, porque así me decían, don Jaimito, lo vi en la tele. Entonces yo obviamente como pavo real dije, ah sí, ¿y qué estaba diciendo? Entonces me dijo, no, si solo lo vi. Lo cual quiere decir que ella era una votante habitual, que participaba y conocía bien. Entonces, si la política cree que tiene más atención de la que tiene. Entonces, si ya en ese momento la tele era la compañía dentro de la casa, entonces me dio, efectivamente, no me escuchó. Después, la profundidad es más bien, hoy día te cambian de canal, te bajan el volumen,
Entonces hay un ámbito de discusión que es menor. ¿Por qué lo digo esto? Porque tenemos un espacio limitado de atención con respecto a lo constitucional. Yo creo que hay una manera de aprobarlo, es que haya un gran acuerdo que haga que hayan distintos voceros que no estén coordinados, por decirlo así. Entonces que sea, cerremos este ciclo para que pasemos a los temas que más le importan a la ciudadanía. O la otra es que haya una fuerza comunicacional muy potente que quiera empujarlo. Esa segunda no la veo. Por tanto, tiene que más bien ser la primera. Hay muchos debates que a mí me parece que son profundamente interesantes. Por ejemplo, claro, me encantaría argumentar sobre la objeción de conciencia. Y tengo una posición sobre eso, me tocó verla en el Congreso, y lo que me pasa es que hoy día se confunde mucho por ejemplo, decir que en algunos casos se justifica la objeción de conciencia. El debate ahí es el debate sobre el aborto. Si es que acaso yo tengo la obligación, como institución o como persona, de hacer una prestación que pugna con mi conciencia, en este caso el aborto, o la eutanasia. Pero eso no puede ser lo mismo que, por ejemplo, llevarla a la operación de la rodilla, por decirlo así. O, en el otro caso, y si bien no es lo mismo, a pagar los impuestos. La pregunta es si es que acaso eso tiene que quedar en la discusión constitucional o no. Y eso es lo fundamental. A mí me gusta ese debate, lo encuentro entretenido, lo encuentro interesante, pero es del Parlamento. Hay ciertas otras cosas que me parecen que son súper válidas, digamos, sobre, por ejemplo, el financiamiento de las escuelas subvencionadas, pero es una discusión del Parlamento. Entonces, no es que no me guste lo que algunos están proponiendo, pero me parece que eso tiene que estar en otro lado. Pero el solo hecho de plantear este matiz significa para algunos que es como traición. Entonces tú no crees que... Cuando se escribe la frase de todo ser humano es persona, que de nuevo está subyacente el debate con respecto al aborto, se comete un error, no porque yo no crea que todo ser humano es persona, lo creo profundamente. La pregunta es si tiene que estar en el artículo número 1 de la Constitución. Que por de pronto ya lo estaba con los tratados internacionales, pero algunos querían sacarlos de la Constitución, digamos, que fueran, no fueran constitucionales. Entonces, termino con esto. La discusión del Estado Social de Derecho, en el fondo, es otra discusión. En cada uno de estos temas, la discusión aparente es sobre un texto específico, pero la discusión subyacente es otra. En el Estado Social, la discusión es sobre la hegemonía estatal sobre la provisión de bienes públicos. Ese es como el temor arraigado. Entonces, si es que acaso ese Estado Social de Derecho es compatible o no con una provisión mixta de lo público, de la salud, de la educación, de la vivienda, etc. Y esa pugna termina por zanjarse con más fantasmas de lo que debería. Entonces, estamos en esta lógica, como decía, tan de corto plazo. Cuando nosotros hicimos un estudio en la universidad, las personas nos decían que estaban en una situación de repliegue. Es decir, frente a toda la incertidumbre, se replegaban hacia aquellos espacios que le eran más seguros. Y esos eran 3. La familia, como sea que ésta fuera. Segundo, su vivienda, su casa, su hogar. Y tercero, sus tradiciones de pasado. Pero su proyección de futuro eran 3 meses. O sea, nos decían en septiembre, la proyección de futuro es diciembre. Después en diciembre era marzo y la pega, después era el invierno y ahora seguimos el mismo ciclo. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Si las personas tienen 3 meses, imagínense la política. Cuando la política no tiene un plazo mediano, no hay ningún incentivo a cooperar. Esto se llama teoría de juego, lo puedo explicar más largo después, pero dentro de la economía se trata de explicar así, como el dilema del prisionero. Esto puede ser como son estudiantes de derecho, puede ser. El dilema del prisionero, si en ultra resumen, es a 2 tipos los pillan delinquiendo, los meten en salas separadas y les dicen, mire, si usted delata a su compañero, usted se va libre y él se va a quedar preso. Pero se lo dicen a los 2. Y ellos también saben que si ambos se delatan van a pasar 5 años en la cárcel. Si ninguno se delata, los 2 van a quedar 6 meses solamente detenidos. Entonces lo que es obvio que debería ocurrir es que ambos debieran no delatarse, ¿cierto? Lo que ocurre siempre es que se delatan. ¿Por qué? Porque no existe confianza en que el otro va a hacer lo mismo, porque me convendría más a mí delatarlo y yo salir libre y el que se queda allá. Entonces, lo que es obvio que debería ocurrir no ocurre. Aquí pasa exactamente lo mismo en lo constitucional. Todos saben que es mejor cerrar el ciclo constitucional, todos saben que es mejor sacar algunas discusiones de la barra brava donde dialogar no puede ser igual a traicionar, sin embargo nadie quiere hacer el primer paso porque queremos hacernos del beneficio futuro sin atravesar el pantano del presente que está lleno de cocodrilos. Entonces, en eso lo que nos estamos haciendo trampa en nosotros mismos. Hay ciertos debates que tienen que ser después,
pero no queremos y queremos cerrarlos hoy por el temor a esos cocodrilos del presente. Entonces, ¿cómo salimos de eso? Yo creo que aquí se mencionó, es confianza, de todas maneras. Y segundo, es un plazo no de 3 meses en el cual nos imaginemos conviviendo juntos. Esa es la solución de la Constitución, finalmente. Ajá, claro. Y quizás lo primero, dejar de definir el presente como un pantano de cocodrilos, porque ahí nadie quiere estar, digamos, pero sino como salvo un que nos metamos todos, digamos, donde se puede colaborar. Yo creo que además Jaime Belolio hace algunas referencias en torno a lo que puede ser quizás el dilema de Chile. Vamos dentro de este proceso constitucional, y es que si no está de acuerdo a lo mejor necesariamente con las ideas que plantean un partido como el Republicano, que está dentro de su mismo sector, derecha, cada vez que no quiere necesariamente estar de acuerdo en 100%, se le puede acusar de que no está dentro de las líneas del mismo sector político, y eso tiene un costo electoral, ¿no es cierto? Pero también apunta a otro aspecto interesante, y es que una cosa es que no haya acuerdo dentro del Consejo, la Comisión de Expertas, respecto a un tema por diferencias de fondo, y otra cosa es que no estés de acuerdo porque crees que ese tema sencillamente no tiene que estar allí. Pero hay poco espacio para hacer esa distinción, y tú, Jaime, nos apuntas a que eso puede estar también o está también operando en la forma en que se está tratando de llegar a acuerdos. Ahora, Claudia, cuando se habla de la Constitución, se habla de constituciones mínimas, se habla de encontrarnos en algunos puntos y luego dejar el resto a la legislación. Pero también se habla de incorporar nuevos temas en las constituciones. Y en uno de los capítulos del libro se habla precisamente de la incorporación de los derechos a los cuidados en el proyecto constitucional, y se plantea como ejemplo que estos son derechos que se empiezan a incorporar en aquellas constituciones que son más jóvenes, que no están en las anteriores, pero se empiezan a incluir en aquellas que son más jóvenes. ¿Puedes contarnos cuál ha sido el devenir de los cuidados dentro de esta discusión constitucional de manera más o menos sucinta, por honor al tiempo, y por qué para ti es importante, si para ti es importante que estén allí? Para mí es muy importante que estén regulados los cuidados. Claro, tengo un hijo acá chico de 4 meses que da cuenta de que los cuidados son relevantes. Imaginémonos que la Constitución, de alguna forma, hace un ejercicio selectivo. ¿Cuáles van a ser esos intereses y esos derechos que vamos a proteger? Y eso supone que nosotros de alguna manera relevemos qué tipo de ser humano identificamos, ¿no? Entonces, cuando yo digo yo voy a tener derecho a la libertad de expresión, yo digo, bueno, mi voz en el concierto de voces es relevante. Yo voy a tener derecho a la vida, porque la privación arbitraria de la vida es algo que nos parece intolerable. O elijan, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es esa dimensión de la vida que elegimos y por qué la dejamos fuera? Y el cuidado de otros es algo que no ha estado tradicionalmente representado en el campo constitucional, porque es un espacio que habitualmente está relegado al ámbito de lo privado, y en el ámbito de lo privado está además depositado en las mujeres. Es una carga que principalmente desempeñamos las mujeres, ya sea del cuidado de niños, niñas y adolescentes o de familiares no valentes, ¿no? Y no es un problema para el Estado porque la mitad de la población asume esa carga, que es una carga que además habitualmente se confunde con los afectos. Entonces, cuando tú dices, esto me pesa, o esto me afecta, o esto impacta mi desarrollo profesional, la respuesta es que tú acaso no me quieres. Es que tú acaso no te estás comprendiendo o no estás disfrutando tu rol de madre, o de hija, o de esposa. Y eso hace que la demanda, porque esta carga colectiva sea propiamente colectiva y no individual, esté muy teñida con una cultura muy castigadora, donde se espera un amplio nivel de sacrificio por parte de las mujeres. Entonces, si nosotros llevamos esta dimensión de cómo comprendemos la ciudadanía, vamos a ver que los seres humanos somos complejos, ¿no? Digamos, si tenemos una mirada más aristotélica, vamos a distinguir que no somos menos no somos puramente racionales, hay una dimensión más compleja de la cual hay que hacerse cargo. Y ese hacerse cargo tiene que tener un tránsito desde esta carga privada de las mujeres hacia lo público. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, reconociendo en la norma fundamental que el hacernos cargo de nosotros en toda nuestra faceta, todos vamos a ser cuidados en algún momento.
Nadie es este personaje que prescinde de cuando está enfermo que alguien le lleve la sopita de pollo, o que cuando fue niño alguien lo cuidó, o que hay una institución a cargo de él, o cuando seamos ancianos, ¿no? Entonces, prescindir de esa mirada es difícil. Y por eso, cuando las sociedades avanzan y las constituciones más nuevas, van definiendo, bueno, ¿dónde está nuestra representación del humano? ¿Dónde está qué es aquello que lo público tiene que comenzar a abordar? Hay algo en el texto que se propone, pero a mi juicio es tibio y no tiene la capacidad de habilitar el tránsito desde que sea una carga puramente de las mujeres y de las familias, en el mejor de los ejercicios, hacia que sea algo que vamos a colectivamente organizar. Gonzalo García, dentro de los procesos que va siguiendo el desarrollo de esta propuesta, habrá un plebiscito. Y dentro de ese proceso plebiscitario, por supuesto que habrá distintos factores que van a pesar en la decisión, en influir la decisión que van a tomar las personas. Pero uno de esos aspectos será la idea de cerrar un espacio de incertidumbre que queda abierto mientras el proceso constitucional sigue en desarrollo. Y la idea de cuánta incertidumbre se genera con la aprobación de un proyecto que a lo mejor tiene diferencias, pero que logra un impulso ciudadano, versus a la incertidumbre que dejaría mantener la Constitución actual vigente y que ella entonces quede con la legitimidad que en este punto obtenga. Pero también la discusión respecto a los quórum de cambio, de modificación constitucional que incluye cada proyecto o la Constitución vigente y la propuesta que vendría. La Constitución vigente, después de la última reforma, es más fácil de cambiar, tiene quórum más pequeños, podríamos decir, que la propuesta que se está redactando, que sería más difícil de reformar si es que se aprueba. Hablemos de esos espacios de incertidumbre y de estas opciones de reforma, cuáles resultan las más saludables, digamos así, dentro de una Constitución. Bueno, este es un temazo central porque hay que identificar qué vamos a entender por incertidumbre. Y la primera cuestión que a mí me parece central es que a raíz de la idea que la vamos a escuchar mucho, de que hay que cerrar el capítulo constitucional, la pregunta es, ¿qué cuestión cierra realmente el capítulo constitucional? Primero, es bastante difícil pensar que el capítulo constitucional se cierra con una victoria a lo Pirro, con un 50.5 versus un 49.5. Es difícil pensar que eso cierra un proceso constitucional. ¿Qué porcentaje cierran un proceso constitucional? Alguna determinación bastante contundente. Es difícil decir un número, pero eso es una cuestión central. Habían dos caminos para cerrar el proceso constitucional desde el punto de vista de los números. Acuerdos constitucionales plenos, habilitantes para todos los sectores que están involucrados, y aparentemente esa decisión ya no se tomó. La última oportunidad se acaba de eliminar esta semana. Se despejó la idea de que lamentablemente no tenemos una salida global a la Constitución. Entonces hay una salida en donde tú puedes tener coincidencias con las alternativas que desde el punto de vista de las dos derechas aparecen. Esa era la otra salida. Entonces las coincidencias del mundo de la centroizquierda, claro, tiene que identificarlas. Entonces esas son incertidumbres políticas. Si ciudadanamente esas incertidumbres políticas están subsidiadas por el rechazo del año pasado, eso puede ser también. Ojo que no necesariamente son rechazos que pueden provenir de... Yo honestamente creo que nuestro país debe tener una constitución estable, porque la actual constitución está en un proceso hace años de desconstitucionalización. ¿Qué significa eso? Que tú ya no eres, a raíz de las frases anteriores, ya no eres leales con las decisiones anteriores, que ya ves decisiones que no estaban en la Constitución, en donde hay decisiones muy centrales. Por ejemplo, cuestiones que tú no podías adoptar bajo una ley, 10%, retiro del 10%, lo hiciste mediante normas transitorias. Eso en términos estrictos es inventar atajos. Las sentencias de la Corte Suprema sobre redefinición de políticas públicas con efectos generales es reinventar también atajos.
ese tipo de cosas nos están pasando, donde tú tienes conflictos y bloqueos, siempre hay salidas y el agua busca una salida, pero esas salidas tienen que ser regulares. Nuestro proceso constitucional actual no está ofreciendo salidas regulares. El proceso futuro está empantanado, producto de este tipo de dilema, y las alternativas que hoy ofrece el borrador son alternativas complejas porque la sustitución de un tercer proceso integral, yo creo honestamente que uno debe entender que si hay dos secuencias de rechazo, no puedes partir a un tercer proceso integral. O sea, me parece que eso es no entender mucho, digamos. Y por ende queda la vía reformista. Y la vía reformista puede ser uno de los argumentos centrales para debatir qué alternativa tienen los ciudadanos. O te vas por la vía reformista de los 4/7 de la Constitución vigente o por la vía reformista de los 3/5 de la Constitución propuesta. Eso creo que va a estar en el debate de aquí al 17 de diciembre. Y no tengo ni una duda que algunos van a identificar listas de asuntos y estrategias de reforma. Pero en cualquiera de las circunstancias, visto hoy, esas incertidumbres son complejas porque en el fondo, y aquí con esto cierro la pregunta, cuando uno tiene una incertidumbre tiene que cerrarla pero con dolor. Si uno tiene una herida, es para suturar la herida. Entonces, aquí estamos escabullendo bultos. ¿Cuál es la herida que debemos cerrar? La herida que debemos cerrar es que se nos ofrece desde algunas perspectivas de más bien de poder económico que al mercado capital hay que dejarlo tranquilo. Y que la estructura de las cuestiones relativas a la AFP son cuestiones que son centrales. Lo demás puede ser lateral. Lo demás puede ser lateral. Entonces, ese tipo de cuestiones, ir al corazón de los problemas, así como creo que bien se han enjuiciado aquí, que es cómo yo resuelvo el fantasma de que por la vía de las instituciones privadas y públicas proveo servicios sociales, eso me parece que en las bases está zanjado. Y hay que proyectar ese dilema. Y que creo que las tesis excluyentes, binarias, de Estado o soluciones privadas, son realmente un juego del cual hay que salir. Porque tú, por ejemplo, para proveer derechos sociales nuevos, cuidados, agua, vivienda, necesariamente necesitas al mercado para estructurar soluciones para toda la cantidad de gente que las necesita. Eso te lo dicen economistas de todo el arco político. Entonces, sustraernos de esa dinámica en donde solo los derechos sociales los que valen son aquellos de provisión estatal, es quedarnos en una solución de talla única que fue la que hizo fracasar en algún minuto los socialismos reales. Entonces, hay que ir avanzando sobre la base de esas estrategias y esas son las incertidumbres que no asoman a la mesa. Y hay que sacar otras. Por ejemplo, tú no puedes transformar un éxito político temporal, victoria republicana, en un éxito político permanente, meterlo en el sistema electoral. Esas son cosas fuera de la Constitución. Ese tipo de incertidumbres no las merecemos. No las merecemos. Necesitamos que el juego democrático libere sus fuerzas propias con el marco de una libre expresión de ideas, que por Dios que eso sí que en Chile es vigoroso. O sea, honestamente, si hay cuestiones fuertes, el libre desarrollo y vigor de las ideas. Aquí no hay límites desde ningún punto de vista y tampoco hay periodistas perseguidos por sus opiniones y sus indagaciones. Pueden estar corridos de sus trabajos, pero esa es otra manera de hacer ese tipo de... hay presiones, sin lugar a dudas, pero lo que es el panorama de libre circulación de ideas, yo creo que en eso hay que confiar con profundidad en nuestra calidad de lo que hemos construido como sociedad democrática. Es interesante el punto respecto a qué es incertidumbre, porque yo creo que eso es algo que vamos a estar conversando durante las próximas semanas. ¿Qué es lo que nos deja más en la incertidumbre? Me da la impresión de que nos queda una ronda más de preguntas según el tiempo. Un planteamiento, y por supuesto que todo el panel, que hizo el constitucionalista Gabriel Negreto. Y Gabriel Negreto dice, eventualmente, a la luz de lo que está pasando ahora, habría que ver cuál era efectivamente el impulso por un cambio de constitución en Chile. Él plantea
se pregunta, más bien no lo responde, pero se pregunta, ¿no será que las personas salieron a demandar mejoras en pensión, salud y educación, en cuestiones que eran muy puntuales, y que la respuesta del sistema político fue una nueva constitución, pero que esa no era necesariamente la demanda que estaba ejerciendo la ciudadanía? Y es una pregunta bien interesante porque hemos tenido elecciones en todos los sentidos, ¿no es cierto? Pero además esas elecciones presentar electorados distintos. Jaime, ¿cómo ves ese planteamiento? Respecto a que la gente quería tres cosas puntuales y de vuelta le ofrecieron toda una nueva constitución, o por el contrario, a lo mejor las personas sí estaban exigiendo y tenían esta ansia de una demanda constitucional hace mucho tiempo? Mira, yo primero preguntaría, ¿en qué se parece Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2 y Boric? Eso podría ser en nada, digamos. Se parecen en una cosa: todos ganaron estando en la oposición. Y cuando uno toma las elecciones de las últimas 5 elecciones de los países latinoamericanos, de los 20, 15 ha ganado la oposición en las últimas elecciones, repetidamente. Y en 5 no. Pero esos 5 son trampa porque uno es Cuba, uno es Venezuela, otro es Nicaragua. Entonces son 3 dictaduras, digamos, que no tienen elecciones. Y la otra es Bolivia y Paraguay. O sea, en el fondo son 2. Y en todo lo más ha ganado la oposición. Entonces, hoy día es difícil gobernar. Es mucho más fácil ser oposicionista que gobernar. Esto lo digo porque creo que también es la manera de explicar por qué pasamos de un 79% de apoyo a nueva constitución y consejeros más bien de izquierda y otros de extrema izquierda a después y sacar al presidente Boric y luego entonces votar rechazo tan masivamente y después elegir a los consejeros constitución de republicanos. O sea, claro, algunos dicen péndulo, pero péndulo significa que entre medio pasaste por el medio, y aquí entonces como un salto más bien, así como que nos fuimos saltando. Entonces yo creo que el salto es por la lógica oposicionista. Hay un descontento con respecto al proceso político y la política en general. El cambio constitucional es parte de un momento muy crítico. Yo concuerdo con quienes dicen si es que acaso esta era la solicitud ciudadana, y la respuesta es obvio que no, digamos. No es que las personas anduvieran en la calle así como queremos una nueva constitución. Eran demandas específicas, pero al menos para quienes estuvimos ahí en ese acuerdo del 15 de noviembre, lo que resonaba en nuestras cabezas es cuál era la magnitud de la crisis, primero, y yo creo que efectivamente estuvimos en momentos en los cuales la democracia estuvo en riesgo. Habían personas, y que después lo hicieron mucho más patente, que justificaron la violencia, que querían un derrocamiento, que querían, por la vía de los hechos, el suspender la democracia. Y entonces, por varios de los que estábamos ahí, incluyendo el presidente Boric, resonaba, digamos, el hecho de que Chile, cuando tuvo una crisis política, social y económica, la manera en que la política fracasó fue con una dictadura, finalmente. No es la misma situación, no son las mismas condiciones, pero obviamente que la pregunta era si es que acaso en esa situación íbamos a tener la misma respuesta que hace 50 años atrás, digamos. La respuesta era obvio que no. Tenía que hacer otra vía, y esa otra vía era habilitar la discusión constitucional a través de un plebiscito. ¿Qué es lo que hace legítimo una constitución? Chuta, muy difícil saberlo, porque es un pacto social, y ese pacto social no es solo la materialización de la aprobación de algo, es más allá que eso. La cuestión constitucional efectivamente no se cierra con la aprobación. Yo creo que ni siquiera se cierra con una aprobación amplia. O sea, si es 65-35, se cierra. O sea, siempre van a haber personas que van a seguir disputándola. Y eso es perfectamente legítimo en este marco, digamos, de libertad de idea. Entonces yo creo que fue la vía institucional para resolver un conflicto político, social y económico. Hasta ahora no lo hemos terminado, digamos. Pero fue la vía institucional, y en eso yo no me arrepiento ni por un segundo, digamos, de que hubiese sido esa la vía. Y quiero terminar con esto, porque hay una frase de Madison en los papeles del Federalista, que de hecho también se cita en parte del libro, donde Madison dice una cuestión que es genial, que dice: si los hombres fueran ángeles, el gobierno no sería necesario. Obvio, porque no tendríamos problemas, así que estaríamos todos flotando, digamos, en la maravilla. Pero después dice: si los ángeles fueran a gobernar a los hombres,
habría que agregarle en el entendido actual hombres y mujeres, ¿no? Si los hombres, o sea, si los ángeles fueran a gobernar a los hombres, los controles internos y externos no serían necesarios. Entonces, hoy día eso es una constatación de que no somos ángeles ni estamos gobernados por ello, muy evidentemente, y por tanto necesitamos de reglas que reconozcan nuestros derechos. Yo no creo que la Constitución lo que hace es entregarnos nuestros derechos, lo que hace es reconocer nuestros derechos de dignidad humana, pero también los habilita. Y entonces necesita poner esos límites, la cancha en la cual nosotros vamos a estar marcados. Y lo que dice Gonzalo creo que es fundamental, esta desconstitucionalización, uno lo ve muy claramente, y esto para mí es un argumento a quienes dicen, oye, bueno, si se rechaza en verdad no es tan malo porque vamos a quedar con la actual. Entonces digo, bueno, ¿y qué es la actual? La actual es una que tiene fisuras graves, y yo digo, bueno, una donde la Corte Suprema hace política pública, no solo en el ámbito de salud, sino que también la habían hecho en otra, y comillas no pasa nada. Y otras en las cuales el Congreso se salta la Constitución varias veces, ahora menos, pero se la saltó muchas veces, y comillas no pasaba nada, y eso no puede ocurrir, porque significa que no estamos pasando las luces rojas y no pasa nada. Y cuando uno se pasa siempre las luces rojas hay choque, y entonces eso es lo que estamos viviendo. Entonces la respuesta es sí, fue una solución política de todas maneras, y por lo mismo es que tiene que concluir adecuadamente, porque como es una solución política, si no lo que fracasa es la política. Y la política pasa a ser el problema, cuando la política tiene que ser, en este caso, parte de la solución de cómo convivimos juntos y juntas, y ese creo que es el principal desafío que tenemos. Muchísimas gracias, Jaime Belolio. Claudia, advierto que es la última intervención por si hay algo importante y fundamental que no puedan dejar de decir, pero la misma pregunta. Yo creo que la incerteza se puede medir en distintos momentos y mi preocupación está asociado al contenido de la propuesta del Consejo Constitucional. Creo que, y en esto coincido con Jaime, tiene un talante muy a mediano plazo. Voy a ser generosa, voy a decir mediano plazo, no voy a decir corto plazo, aunque creo que es más corto plazo. Creo que está muy cruzado por el momento eleccionario. Creo que lamentablemente no es lamentablemente, es más fácil ganar elecciones que gobernar, y tienes mucha razón en eso. Pero si nosotros nos imaginamos que el Partido Republicano es una avesada organización política legítima que sabe ganar elecciones y gana la elección y se plebiscita a favor este texto, ¿cerramos realmente el diálogo sobre la Constitución? Yo creo que el texto que se nos propone no nos va a traer calma ni nos va a traer certeza. Creo que lamentablemente es un texto que está lleno de caminos, de estas migajas que yo les decía, para frenar ciertos cambios, para limitar ciertas respuestas del sistema político, y creo que va a generar problemas en un corto plazo, si es que se implementa. Y eso, lejos de cerrar el ciclo constitucional, nos va a mantener en esta especie como de loop permanente, como una película de Marvel que no se acaba, a propósito de la Semana Geek acá en la facultad, y vamos a volver a replicar esta falta de confianza y vamos a profundizar la brecha que existe entre la ciudadanía y la política y la incapacidad del sistema político de ofrecer soluciones reales a problemas presentes y futuros. Porque el texto que se nos estaba ofreciendo no es un texto que esté enfocado en el futuro, es un texto que está plagado de los fantasmas del pasado. Entonces, me apena un poco, y acá me salgo un tanto del rol de académica, me apena la oportunidad perdida en esta ocasión y en la ocasión anterior. Claro, como decía Jaime, vamos a encontrar personas que van a estar culpándose y podemos definir el grado de responsabilidad o no, pero esto no es un juego de los últimos 2 años. Al menos desde el 2013 está una discusión que está súper instalada. Entonces, aún hay espacio, aún hay tiempo, y espero que prime la generosidad,
que hasta ahora lamentablemente creo que no hemos podido ver. Muchas gracias. Gonzalo García. Sí, cierro. Yo estoy con Negreto en el sentido de que no era lo que la gente demandaba, una nueva constitución, pero me desmarco de él en el sentido de que la constitución ofrecer una nueva constitución fue una gran salida, y uno a veces cuando tiene conflictos como los que tuvimos el 2019 y al final de un tiempo logra salvarlos, lo hecho está bien. Me parece que estamos en medio del proceso, pero mirado el 2019, el país es diferente, el país ha restablecido algunas mecánicas de funcionamiento, no ha resuelto sus problemas centrales, pero me parece que uno debe mirar y decir, esa decisión de ofrecer la nueva constitución, creo que fue una decisión correcta, pero hay que terminarla. Y esa es una tarea no menor, y ese es parte del problema, porque si no, las cosas pueden volver como conflicto. Entonces, ya que tenemos, y creo que ha resonado una cierta mirada negativa, compleja, que es que el futuro que se nos ve por delante no nos ofrece grandes señales, y costó mucho incorporar desafíos futuros, porque hoy día simplemente estar y mantenerse exige mucho trabajo. Incorporar la regla sobre cambio climático costó mucho, pero ya es una señal de que ya por lo menos uno mira un horizonte, digamos. Si nosotros identificamos esos horizontes centrales y resolvemos de una buena vez alguno de ellos, creo yo que uno de los centrales, salud, que está golpeando la puerta hace mucho tiempo, si somos capaces de resolver un conflicto público relevante, es porque ya estamos encarrilando el proceso. Puede que este no sea el camino, pero la política no puede decaer en mostrar siempre rostros de ineficacia. Y eso es lo complejo, porque efectivamente hay otras vías por las cuales pueden surgir liderazgos simplones que ofrezcan soluciones simplonas, digamos. Y eso sabemos que no, por el estado de la democracia chilena, no son las vías para resolver sus tipos de conflictos. Es por la estructura de acuerdos, por las vías de no judicializar la política, por la vía de no judicializar todo. Los tribunales no son los mecanismos naturales de solución de las cuestiones democráticas. Yo por ahí dejo mi reflexión hasta ese punto. Muchísimas gracias, por supuesto, a todo el panel. Esta ha sido la presentación de La Encrucijada Constitucional de Chile, editado por Sebastián Salazar, donde además se puede entrar en más detalle en algunos de los temas que hemos conversado. Recordar que este es un proceso que todavía está en desarrollo, que hay espacio para acuerdo, que en este momento se están haciendo diálogos que van a finalmente definir qué forma tomará el texto. Así que el agradecimiento para Jaime Belolio, para Claudia Sarmiento y para Gonzalo García. Por supuesto, también para todos ustedes. Y vamos a incluir a una guagua en todos los paneles a los que yo vaya. Voy a exigir porque mantiene los tiempos apurados y precisos. Así avisa al tiro cuando se está demorando algo. Así que muchas gracias de nuevo. Sebastián, por supuesto. Algunas palabras de Sebastián Salazar. Muchísimas gracias a todas y a todos por asistir al día de hoy, particularmente agradecer también a las personas que nos están viendo desde la transmisión por UHTV Digital. Como editor de esta obra tengo que agradecer a muchas personas y quiero ser lo más justo posible. En primer lugar, agradecer a Jaime, a Claudia y a Paula por compartir con nosotros el día de hoy, por haber aceptado esta invitación a conversar en un momento álgido, contingente y de mucha importancia. Estamos en momentos bien críticos del actual proceso constitucional y conversar de este tema, a pesar de lo cansador o agotador que puede significar, creo que es necesario igualmente. En este sentido, quisiera agradecer también al Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado, que está dirigido por Gonzalo García y por la decana Miriam Enríquez, por darme la oportunidad de inventar actividades. Quiero agradecerlo profundamente. Uno tiene el privilegio de hacer lo que le gusta y además tener el apoyo de poder inventar actividades durante todo el tiempo que hemos trabajado desde agosto del 2021, llevamos 2 años y que nos apoyen en este tipo de actividades. Yo de verdad les agradezco mucho esto.
También quiero agradecer a los autores de esta obra, quienes colaboraron cada uno con sus capítulos desde sus experticias. Obviamente a Gonzalo García, a la decana también, pero agradecer a Pablo Méndez, a María José Arancibia, a Victoria Martínez, también agradecer a María Paz Valdivieso, a Enrique Rajevich, a Víctor González, a Romina Rodríguez y a Ariel Pérez. Cada uno con sus conocimientos, con su expertise en distintas materias, aportaron esta obra y lo hicieron de la manera que Jaime Bellolo nos comentaba, a través de un lenguaje ojalá lo más lúdico y suave posible, pero tratar de explicar temas que tienen algún grado de complejidad. En este sentido, creo que es importante discutir estas reflexiones, sobre todo en el contexto en el que nos encontramos. Y si bien es cierto, hemos discutido tal vez contextos locales, polarización, desconfianza, problemas de legitimidad, faltas de acuerdo, también debemos recordar el contexto internacional en el que nos encontramos. Tenemos una crisis medioambiental, crisis climática, tenemos un tipo de capitalismo que se encuentra en crisis. Tenemos conflictos internacionales de alta intensidad, un mundo multipolar en el que hay una disputa por la hegemonía en diversos niveles, disputa por la carrera energética, disputa por el agua, etc. Ese es el contexto que nos encontramos en el siglo XXI y por lo tanto lo cual hace mucho más importante y necesario que un país periférico como el nuestro, que depende mucho de las circunstancias que del mundo ocurren, pueda encontrar acuerdos sustantivos. Ya lo ocurrió en la Constitución de 1925, cuando de una u otra forma dimos una respuesta compleja, difícil, a 30 años de cuestión social y de agotamiento de un modelo de desarrollo. Pues bien, estamos en una situación similar. No caigamos en nuevos ensayos constitucionales, sino que tratemos de encontrar una vía que nos dé la certeza necesaria para poder cerrar las distintas incertidumbres que yo les he mencionado. En este sentido, quiero agradecer nuevamente a Hugo Rojas, él es el gran impulsor de esta obra, a Ediciones Universidad Alberto Hurtado, que también creyó en esta propuesta. Agradecer a los estudiantes de Derecho que nos están presentes el día de hoy y quienes nos están viendo por la transmisión de YouTube. Les he dado, particularmente los que han sido alumnos míos, les he dado la lata durante mucho tiempo, pero ustedes son unas generaciones privilegiadas. Para bien o para mal, están estudiando Derecho Constitucional en un momento de cambio constitucional. Y yo creo que son pocas generaciones las que pueden decir eso. Ustedes tienen un desafío también como parte de una élite intelectual y académica de la cual van a ser parte, de colaborar en la construcción de una sociedad más democrática y una sociedad que sea lo suficientemente madura para poder encontrar sus soluciones a través del acuerdo y el diálogo. Y quiero agradecer a mi familia. Perdonen la emoción, pero a los que le he robado mucho tiempo. Agradecer a mis padres, a mi madre, a mi hermana, a Karina también, a mi mujer Karina. Ellos han sido los grandes sacrificados de mi dedicación al derecho constitucional y particularmente a este desafío. Así que, de una u otra forma, agradecerles profundamente por todo lo que me han apoyado. Y nada, muchas gracias por todo. Y por último, quisiéramos agradecer a los autores con unos regalos que tenemos presentado aquí a nuestro expositorio, así que muchísimas gracias y yo quiero dar un fuerte aplauso a todas las personas que están aquí, a ustedes, a los autores de esta obra. Y bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por asistir. Quiero disculpar mi emoción, quiero citar al profesor Antonio Leiva, dijo que él era llorón, yo también, así que tengan una muy buena jornada, un muy buen viernes y que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias a todas y a todos por seguirnos.